Hola a todos, me presento como se debe. Yo soy Mateo Quintanilla Rodríguez, estudiante de la Universidad Lux, donde actualmente yo curso el tercer semestre de la carrera de licenciatura en Administración. Yo claramente soy de General Terán, Nuevo León, un municipio pequeño de mucha tierra. Y hoy vengo a hablarles o contarles sobre un tema muy importante que todos tenemos que tomar en cuenta porque nos ayudaría en poder conocer nuestras emociones. Ojo, emociones. Y el tema que se hablará en este podcast que estoy haciendo es sobre la inteligencia emocional. Los que no saben, ahorita lo hablaremos. Lo que hablaremos en este tema es lo que es, cómo se puede lograr hacer la inteligencia emocional, cuándo se aplica, cuándo nosotros lo aplicamos, por qué es importante entender este tema de la inteligencia emocional y dónde se aplica, o sea, en cualquier parte se puede aplicar, pero en dónde exactamente. Así que no perdamos más tiempo y empecemos de una vez con el podcast sobre la inteligencia emocional. Primero, empecemos con lo más básico para que puedan entender de lo que se habla. ¿Qué es la inteligencia emocional? Ojo, aquí es algo muy importante de entender. La inteligencia emocional, en mis propias palabras, es la capacidad de identificar, comprender y gestionar las emociones, ya que implica habilidades como la autoconciencia, el reconocimiento de las expresiones en público y la regulación de las emociones propias para impulsar las emociones deseadas. Es decir, saber qué es lo más básico de las emociones y saber cómo controlarlas en un lugar abierto y con público. En pocas palabras, más sencillas, esta inteligencia nos ayuda en poder controlar nuestras emociones y saber cómo expresarnos en los distintos lugares que estemos en público. Además de identificar las expresiones emocionales de las demás personas que nos rodean y saber cómo nosotros nos debemos expresar con el público o con esas personas cuando hay prácticas formales e informales. Eso es lo que nos quiere decir este punto sobre el significado de lo que es la inteligencia emocional. Saber cómo expresarnos nosotros y saber cómo poder identificar las emociones de las otras personas, para ser más simples. ¿Cómo lograr la inteligencia emocional? Bueno, pues para lograr esa inteligencia se requiere 3 puntos importantes que se deben de aplicar, los cuales son: 1. Sé consciente de tus emociones. Date un instante para comprender qué sientes ante determinada situación, te ayuda a mejorarlas mejor. Quiere decir que en cualquier situación date cuenta cómo tienes que expresarte para que no vaya a haber problemas a la hora de comunicarse con otras personas en un ambiente bajo presión. 2. Haz reconocer tus emociones. Al hacer eso, podrás conocerte mejor con ellas y aprenderás a canalizarlas y manejarlas mejor. Quiere decir que en cualquier situación de mucha presión, tienes que conocer qué emoción se te da. Es decir, qué emoción darte a conocer, de qué emoción quieres expresar, para que al momento de interactuar con compañeros no vaya a haber problemas a la hora de tener que estar en un grupo. Claramente tienes que reconocer tus propias emociones. Y 3, aprender a administrar tus emociones. Es el proceso por el cual estas llegan a ser sentimientos, estados mentales con nombres, los cuales dejan de ser impulsivos, primitivos y te ayudan a enfrentar la vida en cotidiano. Eso quiere decir que si se requiere de saber qué emoción debes de expresar en un lugar de mucha presión o en un grupo, claramente tienes que saber qué emoción debes de interactuar en un grupo. Claramente es lo que quiere decir con aprender a administrar tus emociones, saber qué emoción debes expresar para que al
al comunicarte no vaya a haber problemas. ¿Cuándo se puede aplicar la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional se puede aplicar en diversas situaciones y contextos en la vida diaria. Por ejemplo, en diferentes lugares tales como en el trabajo, ya que es una de las áreas donde se utiliza muy seguido la inteligencia emocional, donde se aplican en la comunicación efectiva, el liderazgo y la resolución de conflictos, ya que en estos 3 puntos son los que más se utilizan esta inteligencia emocional a la hora de estar en un grupo, en las relaciones personales. Aquí es donde uno tiene que aplicar mucho en inteligencia emocional, en saber identificar las emociones de los demás, de uno mismo o de otras personas, tales como la comunicación asertiva, la empatía y la resolución de conflictos. Estos 3 puntos son algo muy importantes y que la inteligencia emocional debe aplicarse en estos 3 puntos antes mencionados y en la vida diaria, claramente en la vida diaria de uno mismo. En este punto es donde nosotros mismos debemos aplicar esta inteligencia emocional en los distintos lugares públicos o en lugares privados con pocas personas. Claramente aquí es donde se tiene que aplicar el autoconocimiento, la gestión de estrés y el desarrollo personal. Ya en estos puntos son algunos de estos ejemplos que nosotros debemos desarrollar con la ayuda de la inteligencia emocional para poder saber cómo poder expresar nosotros mismos en cualquier área. Y por eso es algo que se debe de entender muy bien del por qué es muy importante la inteligencia emocional en los distintos lugares donde se puede aplicar, para que no vaya a haber problemas en la comunicación con las otras personas. ¿Por qué es importante la inteligencia emocional? Ojo, ese claramente es una pregunta que todos se hacen. ¿Por qué es importante? Bueno, pues la inteligencia emocional juega un papel muy importante en la educación de hoy en día, para el desarrollo de los jóvenes, para que vayan por un buen camino y sepan por qué es importante entender el control de las emociones, ya que a través de ellas se logra desarrollar la motivación. Ojo, esos son puntos importantes que se deben entender. La motivación, el control de impulsos emocionales, la regulación de los estados de ánimo y cómo expresarse al relacionarse con los demás. Claramente estos son 4 puntos, aunque haya más. Estos son 4 ejemplos, 4 puntos importantes de por qué es importante la inteligencia emocional. Por eso es muy importante este tema y saber por qué es necesario conocer esta inteligencia para poder aplicarlas en nuestra vida social, personal y escolar. Por eso es básicamente por qué es importante entender la inteligencia emocional muy a fondo y cuál es su papel importante en esas áreas que había mencionado: social, personal y escolar. Por eso, ¿dónde se puede aplicar inteligencia emocional? Este también es otro punto muy importante, además del anterior. Pues la inteligencia emocional se puede aplicar en diversas áreas o lugares públicos donde se desarrolle muy bien esta inteligencia. Claramente se trata de donde haya grupos sociales o de trabajo donde se aplica muy bien la inteligencia emocional para que podamos llevar una comunicación buena. Algunos de estos ejemplos son, trabajo y carrera, relaciones personales, educación, salud mental, deportes y actividades físicas, liderazgo y negocios y emprendimientos. Esos son algunos de los lugares donde se tiene que aplicar muy bien la inteligencia emocional para poder comunicarnos con nuestro equipo o con cualquier persona que tenga que ver. Además de encontrarlos en el trabajo y en las escuelas o en la educación, claramente, también se puede encontrar en nuestras vidas diarias o en nuestras vidas sociales, ya que así podemos saber cómo poder comunicarnos ante otras personas y tener un nivel de regulación totalmente alta para poder saber qué tipo de expresiones
podamos usar para poder llevarnos bien con otras personas y poder evitar cualquier conflicto. Es por eso que se debe aplicar eso en lugares donde tenga que ver gente. Pero también se puede aplicar en lugares donde haya más personas. Pero eso es lo importante, saber dónde se tiene que aplicar eso. Y también otra cosa. También, como había dicho, no solo se aplica en los lugares donde se tenga que ver trabajo o grupo. También se puede encontrar en nuestra vida diaria. En distintas situaciones, claramente, tales como en la comunicación con amigos y familiares, en gestión del estrés y la ansiedad, claramente ese es un momento algo que no se puede tener en cuenta, pero sí, y en la toma de decisiones. Esos tres también se pueden encontrar la inteligencia emocional en nuestra vida diaria. Por eso esta inteligencia se puede aplicar en distintos lugares y cómo nosotros debemos aplicarlas para que no haya margen de errores. Claramente se trata de cómo nosotros en nuestra vida diaria podemos desarrollar esa inteligencia emocional en esos puntos antes mencionados para que al momento de hablar con otras personas podamos hablar con más sencillez y más fluidez, claramente para poder tener una conversación con otra persona. Se tiene que aplicar esa inteligencia emocional y saber cómo poder expresarnos nosotros. Por eso es muy importante saber este tema. Y bueno, para concluir este tema, es que se deben entender muy bien la inteligencia emocional y saber cómo poder aplicarla en los distintos lugares con gente. Saber cómo comunicarnos y expresarnos para que al momento de conversar no vaya a haber problemas a la hora de entablar una conversación con una persona o con un grupo social. Es por eso que se debe de entender muy bien este tema muy a fondo sobre la inteligencia emocional y el impacto que nos ayuda a nosotros, a los seres humanos, cómo poder expresarnos en los lugares más difíciles y saber cómo poder encontrar la expresión necesaria para poder evitar cualquier margen de error a la hora de expresarnos con otras personas. Y por eso, como dije, es muy importante saber ese tema muy a fondo. Y eso sería todo. Yo soy Mateo Quintanilla Rodríguez y nos vemos en otro podcast de otro tema muy importante también. Ahí nos vemos, saludos, denle like claramente y adiós.